Si tú estás aquí es porque tienes ciertas dudas de cómo iniciar tu mañana o tu día de una forma correcta, de una forma que garantice el éxito y sobre todo si te preguntas qué es lo que hacen los famosos, los artistas, los actores, las personas multimillonarias, qué es lo que ellos hacen en la mañana para tener esa rutina perfecta y que el resto del día sea obviamente el mejor de los días, pero como dicen, hay que empezar con el pie correcto, vamos a ponerlo así, para que el resto del día sea espectacular. Y el día de hoy el tema es el siguiente: ¿cómo crear la rutina perfecta de la mañana para garantizar el éxito? ¿Qué tal mis amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Momentum. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Mi nombre es Emanuel Flores, así que si tú estás listo, yo estoy listo. ¡Vamos! Vamos a hablar de 5 pasos. Los 5 puntos son sumamente importantes, así que presta mucha atención y si es necesario, velos anotando para que no se te vaya a escapar ninguno de ellos. El punto número 1. Es importante saber que por las noches tu día no está terminando, no es el momento de decir, ya hice todas las cosas que tenía que hacer el día de hoy, se terminó mi día y es hora de que me vaya a dormir y descansar. No, realmente cuando tú te vas a dormir estás cumpliendo con la primera tarea del día. Recuerda, tu día no empieza por las mañanas cuando te levantas, tu día empieza cuando tú te vas a dormir por las noches. De hecho, hay un hábito que muchas personas empezaron a hacerlo y yo empecé a incluirlo desde hace algún tiempo, y es tratar de por lo menos estar acostado antes de que el reloj llegue a las 12 de la medianoche. Si no puedes dormirte antes de las 12 no pasa nada, pero por lo menos estás haciendo todo lo que está en tus manos para acostarte antes de las 12 y de esa forma vas a iniciar tu día cumpliendo con el primer paso, que es dormir. Bien sencillo, pero hazlo bien. Paso número 2. ¿Cuánto tiempo debo de dormir? Hay algunos que dicen 8, hay algunos que dicen 7, hay algunos que dicen, bueno, si puedes dormir 6 está bien. Pero la realidad es que para que nuestro cuerpo tenga las fuerzas para hacer todas las actividades del día, es importante que vayamos a dormir entre 7 a 8 horas. Lo acabo de decir, tu cuerpo estará utilizando estas 7 a 8 horas para poder recuperarse de todo lo que ha hecho en los últimos días, no nada más en el día anterior. ¿Nunca te ha pasado que llegas a dormir 3, 4, 5 horas por la noche y el resto del día no estás cargado de energía listo para conquistar el mundo? No, tu mente está pensando, estoy muy cansado, quisiera tomarme una siesta, se me hace que hoy me voy a dormir más temprano y no estás enfocado en las tareas del día. Por eso es importante que en el paso número 2 duermas de entre 7 y 8 horas. Paso número 3, no sé si recuerden de un video que se hizo viral hace algunos años donde un Navy SEAL estaba dando un speech hacia una clase de graduados y les hablaba acerca del simple acto de todas las mañanas cumplir con algo muy sencillo, y eso era tender tu cama. Él hablaba de la importancia de hacer este paso porque estás cumpliendo con la primera meta activa que tú tienes que hacer, y en ese momento pues a lo mejor no vas a sentir una satisfacción automáticamente, pero la satisfacción la vas a tener cuando llegues por la noche y veas una cama tendida y un lugar limpio. Recuerda, si tu cama es un desorden, lo más probable es que tu vida sea un desorden también. Paso número 4, pero tiempo, porque el paso número 4 tiene que ver con el ejercicio, y antes de hacer ejercicio, justo después de levantarte, es importante que nos tomemos un vaso completo de agua, no café, no té, eso lo puedes tomar más adelante en la mañana. Tómate un vaso completo de agua para que tu cuerpo se sienta bien después de toda la noche de haber pasado 7, 8 horas sin tomar agua. Es importante que le demos a nuestro cuerpo lo que necesita. Ahora sí, paso número 4, exígele a tu cuerpo, y no te digo exígele de que súbete a la montaña, necesitas hacer muchas cosas de actividad física para iniciar de la forma correcta. No, eso lo puedes hacer a tu propio paso. Puedes irte a caminar, puedes irte a correr, puedes subirte a la bicicleta. En lo personal, a mí me gusta exigirle a mi cuerpo. Yo me di cuenta de algo muy importante cuando yo cambié una simple rutina de dejar de ir al gimnasio por las tardes y empezar a ir a las 6 de la mañana. Cuando iba por las tardes, noté que había mucha gente joven haciendo deporte porque estaban haciendo, pues ya habían terminado más bien todas sus actividades del día. Y cuando fui por la mañana, me llevé una gran sorpresa. Vi al alcalde de mi ciudad, vi al doctor más famoso de mi ciudad, vi a gente que es emprendedora, vi a gente que tienen empresas grandísimas en la ciudad y dije, wow, realmente esta es la hora donde viene toda la gente que tiene cierto éxito en la vida y que han logrado ciertas cosas, y vienen a esta hora porque el resto del día la tienen muy ocupada, me imagino, pero también vienen a esta hora porque sienten que están cumpliendo con las primeras tareas de la mañana, están iniciando su día como debe ser. Hay un dicho que dice,
Si quieres el poder y la fama, que no te agarre el sol en la cama. Así que paso número 4 es hacer ejercicio. Exígele a tu cuerpo de una forma u otra empezar a sudar y empezar a hacer ejercicio. Recuerda de qué sirve ser rico en dinero, pero pobre en salud. Paso número 5, y en estas son varias cosas. Es importante que nos tomemos un tiempo antes de iniciar con las demás actividades de pensar, analizar qué es lo que queremos de nuestra vida, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas y que realmente visualicemos en nuestra mente el momento donde estamos haciendo algo para poder llegar a ese lugar donde queremos estar. Y piensen esos objetivos en algo de 7 días, 14 días, un mes, un año. Logra esos objetivos poco a poco, paulatinamente, pero que se conviertan en realidad tarde que temprano. Porque si no tenemos algo en nuestra mente que podamos visualizar, estamos yendo a trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde o de 9 de la mañana hasta en la noche y realmente no hay un propósito claro para las cosas que queremos hacer. Por eso es importante que pensemos y visualicemos cuáles son nuestras metas y nuestros objetivos. De esa forma va a ser mucho más fácil llegar a ellos. Y un punto extra en este paso número 5 es ser agradecido. Hay que ser agradecido de las cosas que tenemos en nuestra vida, de la familia, de las cosas que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo también las cosas que no tenemos. ¿Cuántas veces no hemos estado enfocados en tantas cosas que estamos aferrados? Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y no se nos da. Pasa el tiempo y te das cuenta que eso no era lo mejor para ti. Así que también agradece las oportunidades que tienes y las que no tuviste. Agradece que estás vivo. No sabes si vas a vivir mañana, no sabes si vas a vivir por la tarde. Puedes estar aquí hoy, mañana no estás. Entonces es importante que estemos agradecidos de nuestra familia, nuestros amigos, lo que tenemos, las cosas que hacemos. Y de esa forma también tú por dentro te vas a sentir bien. Así que paso número 5 con diferentes cosas es visualiza, piensa y sobre todo agradece. Pues ahí está otro video, amigos y amigas, de Momentum. Recuerda, Momentum, siempre estar en movimiento, siempre ir hacia adelante, siempre tratar de llegar a lograr nuestros objetivos y nuestras metas y sobre todo nuestros sueños, porque si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Yo soy Emanuel Flores. Si te gustó este video, por favor suscríbete al canal, dale like, comenta y estate en espera para próximos videos. Nos vemos a la próxima. Bye bye. ¿Qué horas son? Ya es hora.